Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. No podía hablar de los templarios sin hablar hoy de los cátaros. Hoy quería hablar de arte, pero de verdad que no he podido. Mañana. Hoy no, mañana sí. Bueno, esto os voy a hablar de los cátaros, pero es difícil porque, mirad, los cátaros generaron una cruzada. Cátaros viene de cázaros griego, que significa puros, los blancos, porque son hombres y mujeres que deciden tomar una vía dentro de lo que es el cristianismo, de andar descalzo, ser humilde, bondadoso, porque ellos decían, ellos están imbuidos de agnosticismo y de dualismo, que de alguna forma entran, creen en la transmigración, en la reencarnación. Esta idea entran por Oriente, por Asia Menor. Se ha discutido de que es imposible, que en aquella época no se conocía este tipo de conocimientos, pero el hecho real es que Bizancio, estamos hablando de 1160, en plena de la Alta Edad Media, en esta época todavía Constantinopla o Bizancio no ha sido tomado por los turcos, o sea, es un imperio, el imperio romano de Occidente, que todavía tiene muchísimo poder e irradia, es muy mestizo, como lo sigue siendo en estos días ya menos, e irradia muchísimas ideas que provienen de Oriente. De hecho, ellos tienen, si habéis ido a la Capadocia en Turquía, tiene ermitaños, los eremitas, todo esto viene de la zona de la India, etcétera. Bueno, pues nuestros, ¿cómo se llama? Cátaros. Hay de hecho, las agencias de viaje organizan rutas para los cátaros, porque no solamente es el sur de Francia, Carcassonne, tal, sino también pues todo esto pertenecía a la corona de Aragón. Y como pasó ayer con los templarios, pues el rey aprovecha la coyuntura para quedarse con patrimonio, para generar una guerra civil. O sea, el Inocencio II le da permiso a la dinastía de los Capetos, Felipe II, el Magno, no, Augusto, no, al Augusto Felipe II, Felipe II, el Augusto de los Capetos, para que pueda simplemente hacer un genocidio. De hecho, en las ciudades que mataron a estos, mira, ayer los templarios os conté que mataron a sus líderes, los quemaron en la hoguera. Esto no, estos cogen, hacen una pira y meten 200 personas vivas y las queman. Pero antes de eso se habían cargado ciudades que habían pasado cuchillos de 20.000 personas. Entonces, el rey lo que habla con, me parece que es Pedro II de, a ver si me acuerdo, de Aragón, y entonces le dice lo que hay, que son unos herejes, etcétera, etcétera. Y él dice que a sus súbditos no puede masacrarlo, aunque él sea partidario del Papa y no le guste la herejía, él no puede mandar que los mate. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Porque Francia se estaba, estos son coetáneos con los de ayer, Francia, y van a tardar 150 años en cargárselo, pero los borran del mapa, ¿eh? A los cátaros, a los puros, hombres buenos, de verdad, hombres espirituales. Bueno, el rey viene a decir a la gente del norte, porque él no tenía el Midi Occitania, él no tenía el Midi francés, o sea, el Midi, no sé cómo se dice, la parte sur, ¿no? Y Provenza y todo esto, ¿no? Entonces, lo que hace es que les dice a los señores feudales del norte de Francia, como él quería expandir Francia, a partir de ahí van a empezar a luchar por ser una potencia, pues a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, como el rey de Aragón, Pedro II, no quiere agredir a sus propios vasallos, pues ¿qué es lo que les dice al norte? Bueno, pues mirad, lo que conquistéis para vosotros. Y entonces ahí van señores feudales, aventureros, gente de todo tipo y mala gente también. Entonces, ciudades donde convivían los cátaros, porque eran tan buenecitos, iban descalzos, eran, yo qué sé, gente de una dulzura, una bondad, porque ellos dicen que los cátaros dicen que la iglesia está corrupta y ellos no quieren seguir esa enseñanza. Dicen que el alma humana es buena, que hay una lucha entre el bien y el mal. El bien es la riqueza, la ambición,
la codicia y tal, y entonces ellos llevan una vida, son gente, entonces ¿qué pasa? Que eso se expande, incluso muchísimos, como pasó ayer con los templarios, muchísimos aristócratas son críticos con la vida del papa, de lujo, de amante, entonces se expande esa ideología que para la Iglesia Católica es una herejía. Y bueno, voy a ver si lo cuento rápido porque me tengo que ir al cine. Bueno, os voy a dar una cronología. Esto que estoy contando ahora mismo está tomado, posiblemente no lo ponga en el blog así, lo ponga de otra manera, lo voy a hacer más sintético. Os he sintetizado unas cuantas ideas. Es de Michel Roquefort, que es de una obra que se llama Nosotros los cátaros, que el problema de los cátaros es que como le quemaron todo, fue una herejía, los quemaron a ellos, y de hecho a los católicos que convivían con ellos los pasaban a cuchillo, igual me refiero, una ciudad, hay cátaros, los matamos a todos y freímos, nos quedamos con sus castillos, tenían también patrimonio, menos que los templarios, pero también tenían bastante patrimonio. ¿Y qué es lo que hace el rey de Francia? Pues aprovechando que va el caballero no sé qué, el señor no sé cuánto, y que el rey de Aragón no quiere agredirlos, pues me quedo con los terrenos. Y se quedó con todo el terreno que pasaron a ser de la corona. Para que veáis hasta qué punto cuando la espiritualidad choca con la codicia humana, como pasó ayer en los templarios, como os conté. No sé qué puedo deciros más. Mira, estas personas no creen en el matrimonio, no creen en montones de sacramentos. Las mujeres las respetan de igual a igual. Estamos hablando de 1160, para que os hagáis una idea. No creen tampoco en los señores feudales porque ellos tienen que ser más que el resto. Aquí estamos entrando en colisión. O sea, no creen en el Papa, no creen en los señores feudales, no creen en el matrimonio. O sea, no es que no crean en el matrimonio, lo respetan. Eran gente de una espiritualidad, se llaman los puros, los blancos. Se llama la herejía albigense por albis, en latín, que significa blanco. Albania, los blancos, ¿no? Albigense. Bueno, voy a ver si lo cuento así, un poco por encima. En 1160 emergen en el sur de Francia grupos de buenos hombres y buenas mujeres que pretenden vivir como los primeros cristianos. O sea, no esa especie de multinacional de firma que se ha hecho. Ellos quieren volver a los orígenes, quieren volver porque dicen que la espiritualidad humana es noble, es buena. Y quieren vivir según la auténtica enseñanza de lo que era el Evangelio. Ellos, los cátaros, no creen en absoluto en el Antiguo Testamento porque dice que eso es del maligno. Yahvé. A mí Yahvé me hace mucha gracia. Ellos creen en el Nuevo Testamento. Son muy modernos para muchísimas cosas, pero claro, entran en colisión con la jerarquía de las eclesiales, la jerarquía del monarca, la jerarquía de los señores feudales. Eso es muy, muy peligroso y además se fueron expandiendo, y en un momento dado el Papa es Clemente II, intenta decirle a los obispos y a los arzobispos que hay por allí, por esas diócesis, porque había en Foch, en Carcassonne, en fin, Carcassonne es preciosa, ¿eh? Intentan que evangelicen, ¿no? Y en un momento determinado se cargan un mensajero del Papa, pero no se lo cargan los cátaros, sino la gente que simpatizaba con los cátaros y que estaba cansada de que a los cátaros se les estuviera continuamente agrediendo. Entonces ya causas belli, ¿no? Motivo de guerra. O sea, estuvieron buscando porque esta gente eran de una espiritualidad, de una pureza tan grande. Iban descalzos, con eso lo digo todo. Bueno, de hecho, cuando mataron a todos los cátaros, quedaron muchísimos nenes huérfanos, 20.000, y los mandaron a ver al Papa y después no sé qué, Turquía, y allí, con esa excusa, los vendieron como esclavos. Bueno, una crueldad que es brutal. Después los cátaros, después de quemar a los cátaros, se fueron a Italia, sobrevivieron en algunos sitios, pero ya no revivieron más, porque fueron de un grandísimo sadismo esas cruzadas. ¿Y qué cruzadas no fueron sádicas? Hicieron un genocidio, lo mataron todos, mujeres, niños, todo lo que pillaron. Bueno, en varios puntos de la cristiandad surgen una serie de comunidades que organizan la vida en función totalmente al margen de lo que es la iglesia oficial en ese momento. Estamos hablando de 1070, o sea, no me acuerdo qué fecha, 1160. Después, o sea, estoy dando ahora mismo como una especie de cronología. En 1170 empieza la querella de las investiduras y no están de acuerdo, estos cristianos no están de acuerdo cómo la iglesia, porque la iglesia a partir del siglo XI como que había tomado más poder. Bueno, esta es la querella de la investidura y no están de acuerdo, y a partir de lo cual los papas refuerzan mucho
enormemente su poder. Y los cátaros surgen del clero que se opone totalmente a esta nueva iglesia que se está... Ya sabéis que hay una alianza entre el poder intemporal y el poder temporal, que es la política, el Estado o lo que sea, ¿no? El rey, los señores y el poder intemporal es la iglesia, ¿no? Entonces, para sobrevivir 2000 años, se ve obligada, dicen ellos. Lo que le dan es, en fin, le dan permiso para hacer barbaridades como esta o la cruzada de Tierra Santa. Son barbaridades porque matan civiles, vamos, muchísimo. En 1165 vamos a centrarnos en esta gente, los cátaros. En 1165 les costó 150 años quitarlos del medio, que es mucho, ¿eh? A los templarios les costó más porque eran más poderosos. En 1165 hay un monje alemán. Como he dicho, sabemos poquísimo de los cátaros porque en 1930, el siglo pasado, encontraron un texto de los cátaros, pero no solamente es que los queman a ellos, es que queman todos sus textos. Entonces, solamente ha quedado la herencia oral, las cosas que han contado de los sitios donde hicieron barbaridades. Bueno, que hay un monje alemán de la abadía de Schönau, porque en Alemania también había cátaros, que redacta una serie, a ver, toda Europa, en España, etcétera, en Italia, pero se concentra muchísimo en el sur de Francia, que hay una serie de sermones para el arzobispo de la colonia en los cuales cuenta con la presencia de cátaros en la zona. Los alemanes siempre han tenido una grandísima tradición de, ¿cómo se llama? Teólogos. Antes y ahora, ¿eh? Bueno, en 1209, es que no me extraña lo que pasó con Lutero 200 años después, porque es que la iglesia era una corruptela continua. En 1209, Inocencio III llama a las cruzadas contra los cátaros. Yo creo que es Inocencio II, ¿no? Luego lo miraré. Después del asesinato del monje cisterciense Pedro de Castelnau. Porque este Pedro de Castelnau me parece que hacía convento, de Siste. Ya sabéis que Cluny y Siste supone como la organización, todo un entramado que, digamos, reorganiza lo que son las misas, porque con anterioridad en España había el latín vulgar y la época de los visigodos se hacían pues con una especie de misas como muy particulares. Pero a partir de Cluny, toda esa organización, digamos, la iglesia está intentando cohesionarse, reforzarse. Bueno, y los cátaros como que no estaban por la labor de más monasterio ni más nada. Ceniza, más de un siglo de represión contra la iglesia cátara. En 1244, tras varios meses de un duro asedio, os lo estoy resumiendo porque esto es larguísimo, porque no sabéis hasta qué punto son sádicos con los pobres cátaros. O sea, me quedo corta en todo lo que os digo. Realmente, el rey da permiso para una guerra civil, para que se dé esta cruzada, porque esto es una cruzada para la religión. En 1244, tras un duro asedio, cae la fortaleza de Monsegur, que es el último reducto, y ahí queman vivos, así, hacen una pira y meten a 200 personas que se queman vivos, que son los últimos cátaros de Francia, como escarmiento. 225 personas son capturados y quemados en la hoguera. Es que me resulta ese sadismo. Y además era una gente buenísima. Se extendió el catarismo porque era dulce y bueno. Durante el siglo XII se extiende una fe cristiana que busca, la de los cátaros, rescatar a los hombres de un mundo corrupto y devolver totalmente las almas a la patria celeste, porque ellos decían que nuestra alma, que nuestro cuerpo está más vinculado con el mal, con el maligno que llaman, ¿no? Sin embargo, nuestra alma, nuestro espíritu es bondadoso por naturaleza. Y entonces lo que hay es que, digamos, potenciar esa espiritualidad a través del amor, a través de, no sé, de hacer el bien. Y claro, todo eso choca contra lo que es el modo de producción medieval, con que son esos poderes tan brutales que hay en ese momento. Como he dicho antes, en 1165 el monje alemán Egbert de la abadía cisterciense de Schönau, a orillas del Rin, lo que hace es que redacta unos sermones que van dirigidos al arzobispo de Colonia, en los que advierte, como he dicho antes, la presencia de estas herejes. Según Egbert, los miembros de ese grupo no solo hacen una crítica sistemática, que van a hacer una crítica si eran más buenos, pero ellos sí que denuncian la corrupción y eso es muy peligroso. Ellos denuncian, los cátaros denuncian la corrupción de la Iglesia Católica y su clero y también ponen en duda la validez e incluso niegan que Cristo, bueno, para ellos Cristo no es el Hijo de Dios, para ellos Cristo es un ángel.
porque el maligno se ha apoderado, digamos, con nuestra alma es bondadosa y después tenemos una funda de piel de la cual de alguna forma se ha apoderado el maligno, ¿no? Entonces, Dios manda algo que es una prolongación de sí mismo, que es Cristo, para que nosotros, digamos, nos recuerde que nuestra senda es la bondad, la espiritualidad, esa naturaleza humana. Bueno, el hombre le da el nombre de Cátaro, que viene del griego cázaros, que son los puros. Ese calificativo ya es aplicado muchos siglos antes en los miembros de una antigua herejía de Asia Menor y es recuperado para identificar a esos nuevos herejes. Bueno, es que la Iglesia, el ser hereje, ya estaba estigmatizado, aunque ellos mismos se llaman cristianos. La denominación de Cátaro está llamada a ser, o sea, es lo que ha perdurado en el tiempo. El catarismo se convierte en el más conocido de los movimientos de heréticos medievales, aunque más por la represión sangrienta, que eso todo el mundo abomina cuando conoce a los cátaros, porque eran de bondadosos. Parece que por la realidad, por sus doctrinas, que a menudo se han presentado de forma como simplona, como si fueran tontos, y en absoluto. O sea, sus doctrinas son de una grandísima dulzura. O sea, se ha distorsionado porque atentaban contra el modo de producción medieval y contra lo que era la doxa del Papa, ¿no? Eran heterodoxos. Posiblemente el aspecto más fascinante de las doctrinas cátaras sea su dualismo. Ellos son agnósticos. Aunque la importancia de este documento varía en función del momento histórico, el lugar. Ellos impregnan la forma en que los cátaros entienden la realidad, cómo interpretan y viven el cristianismo, y eso le otorga un carácter muy singular en la relación con el resto de confesiones cristianas, ¿no? La base del dualismo cátaro es la distribución entre dos principios contrapuestos. Esto es muy oriental también, opuesto y complementario, el bien y el mal. Es una lucha permanente entre sí. Ya os he dicho que es el dualismo y el agnosticismo, pero vienen de Oriente, el dualismo. El principio del bien es asimilado por la figura de Dios, que en su infinita sabiduría lo que hace es que crea un mundo eterno e invisible del espíritu. Frente a él, nuestro espíritu es bondadoso. Yo estoy de acuerdo con eso también, ¿eh? Mientras está el principio del mal, que se puede llamar de mi manera el maligno, el diablo, Satanás, y que siente una profunda envidia de esa creación divina porque ha sido expulsado del paraíso. Bueno, el maligno lo que intenta es... ¡Ay! Perdón, estos son los directos. El maligno intenta imitar... Perdón, otra vez. De forma grotesca la obra de Dios. Y lo que hace es que crea un mundo visible de cosas apetecibles que nos corrompen de la materia, que los cátaros asimilan al pecado. Bueno, el origen, pero ellos dicen que nosotros no hemos cometido ningún pecado original, que no tenemos culpa, que por el nacimiento somos seres bondadosos y que bueno, que lo que hay que potenciar es esa zona luminosa, y yo también estoy de acuerdo en eso. Bueno, el origen del maligno y la naturaleza de su poder también varía en función de diferentes corrientes cátaras. Para los cátaros, hombres y mujeres, lo que hay es una especie de encrucijada entre el bien y el mal. Después, la población le llamaban hombres buenos, porque eran hombres buenos. Después de que las almas sean creadas por Dios, el maligno seduce, ay, me hace mucha gracia eso del maligno, la seduce, pues yo qué sé, con la riqueza, el sexo. Eran vegetarianos, eso me ha hecho muchísima gracia. No querían comer otros animales porque les parecía muy malvada. Bueno, y entonces todo eso lo que genera es un mundo corruptible y material que los cautiva mediante promesas de riquezas, de poder. Eso es lo que nos tienta, lo que nos convierte en malvados, con la alegría de la vida familiar o incluso a través de bellas imágenes. El resultado, aquí está el demonio tentándonos a los seres de luz, ¿no? El resultado es que las almas celestes se corrompen, caen en el mundo del maligno, como gotas de lluvia persistente que duran varios días. Y ya en la tierra, las almas se visten con túnicas de piel y quedan sujetas a la corrupción. A mí me parece todo este relato me parece atractivo, cuando menos.
y moderno, ¿no? El que no respeten el matrimonio, el que no respeten la autoridad y el que digan que hay que potenciar la espiritualidad. Pues yo creo que seguimos todavía por ahí. Bueno, los cuerpos adoptados por las almas caídas son engendrados, nacen, crecen, sufren con las imperfecciones de este mundo, envejecen y mueren para luego volver a iniciar el proceso de la transmigración, o sea, la reencarnación. Si bien estos cuerpos son corruptibles, las almas, sin embargo, son inmortales. El catarismo parece adoptar así una noción próxima a lo que es el budismo, a la reencarnación del budismo, a la transmigración de las almas, lo que ha llevado a algunos historiadores a aventurar su relación con Oriente, con las doctrinas orientales. Yo también lo pienso. Mm, pero los historiadores algunos dicen que eso se tiene que descartar porque el conocimiento nulo que se tenía en esta época de Occidente, y que sabemos, si era 1100 y pico, hace 1000 años, o sea, no sabemos. Evidentemente no había las rutas comerciales ni los vínculos que ahora mismo con internet, con la información y tal, pero tampoco lo sabemos, había muchos viajeros. En fin, eran muy espirituales, que son muy orientales. Bueno, el ciclo de reencarnaciones, lo que pasa en el catarismo, no es indefinido, sino que el creyente tiene la posibilidad de romperlo mediante sus buenas acciones, o sea, liberándose de la prisión de la carne y retornando. Por eso ellos son tan cuidadosos al comer, al hacer ayuno, al ser bondadosos, porque ellos quieren retornar a la patria celestial siempre que alcance un cierto grado de iniciación dentro de la iglesia cátara. De este modo, los cátaros lo que hacen es esperar vaciar el mundo corruptible, consiguiendo la redención de la humanidad cuando toda ella abrace su fe. Bueno, en la visión prometen un mundo eterno. No está mal, pero vamos, la práctica de esa bondad no está mal tampoco. A fin de cuentas, las religiones son ius natura, derecho natural. No robes, no mates, no desees los bienes de los demás. Yo pienso que eso es una constante, ¿no? Es la forma del derecho que había entonces. Bueno, en la visión de los cátaros, el fin del mundo se produce en medio de un gran silencio, a diferencia del apocalipsis nuestro de nuestros cristianos, que como lo concebían los teólogos católicos, que debía llegar acompañado de estruendo, trompetas, etcétera. Estos son más contenidos. Bueno, esta concepción dualista de la creación del mundo afecta a otros aspectos importantes también de la interpretación que hacen de las Sagradas Escrituras. Para ello no hay montones de sacramentos. Y la naturaleza de Cristo, ellos piensan que el mundo terrestre está asociado al mal y es impensable que Cristo hubiera encarnado y hecho hombre, según mantiene la ortodoxia católica. Ellos no creen en la crucifixión de Cristo, utilizan la cruz, pero más era la cruz de Tolosa. Para los cátaros, Cristo es una especie de emancipación de Dios, una prolongación de Dios, un ángel que toma la apariencia humana pero sin tener contacto con la carne y la materia. Jesucristo es enviado a la tierra para salvar a la humanidad, pero mediante sus sacrificios redentores en la cruz, ellos no creen en eso, sino para mostrar a hombres y mujeres el verdadero camino de la salvación a través de la espiritualidad, enseñándoles cómo romper ese ciclo de reencarnaciones y retornar a la patria celeste, que es su lugar donde tienen que estar las almas. Según los cátaros, no hay pasión ni crucifixión de Cristo, del mismo modo que no hay encarnación. De ahí que los cátaros lo que hacen es que rechacen la cruz como símbolo cristiano, pero proponen un Cristo sin cruz, sin pasión, sin muerte, sin esa teatralidad y solo porque dicen que es una prolongación de Dios, que viene a mostrarnos el camino de luz que tenemos que seguir. Bueno, ellos niegan el episodio de la crucifixión porque no tiene para ellos la importancia capital que le atribuye la teología católica. Bueno, en este sentido, los cátaros no reconocen la cruz como símbolo de la fe. No sé, o que utilizan la cruz como yo he hecho, en realidad lo que representa es la cruz de Tolosa, de los condes de Tolosa. El catarismo, había montones de cruces, la cruz de Génova, que lo tiene mi ciudad, la cruz de los templarios, la cruz de Tolosa. Ellos tienen como una especie de cristianismo sin luz. Ellos dicen que su misión realmente es pedagógica y que Jesucristo realmente lo que le muestra a sus discípulos, lo que pasa es que eran tan bondadosos, eran tan buenos, que la gente los sigue porque desprenden luz
Ellos dicen que Jesucristo lo que viene es a mostrarnos el camino de salvación para romper con ese círculo de reencarnaciones que anclaban a hombres y mujeres en el mundo del maligno. Ello se logra a través de un rito sacramento particular. La Iglesia Católica había elaborado complejos sistemas de sacramento, entre los que se incluyen el bautismo, la Eucaristía, la penitencia, etcétera, el matrimonio. Pero sin embargo, los cátaros rechazan esa pluralidad de sacramentos y consideran que solamente es el bautismo que está recogido, es el que está recogido en las Escrituras, que los otros se lo han inventado, se lo ha inventado la Iglesia para pertrecharse, por decirlo de alguna forma. Machambrarse, me encanta esa palabra. Bueno, ellos dicen que hay un bautismo del Espíritu Santo donde no existe el agua, sino las manos, se ponen las manos. En la Iglesia cátara el bautismo se confiere por imposición de manos y no por la inmersión en ningún agua, como la Iglesia romana. Tiene el nombre de consolamentum, que era el verdadero bautismo, y lo toman de la Biblia, la única vía para salvar a las almas arrancándolas del mundo material. Los cátaros creen que aquel realmente es el sacramento que hay que reivindicar, transmitido a los discípulos de Cristo a través del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ya os acordáis, eso que son las lenguas de fuego en las cabezas, simbolizado por la aparición de lenguas de fuego sobre las cabezas de cada uno de los apóstoles. Quienes recibían el consolamentum debían evitar las tentaciones de la carne para no recaer en el pecado. Ellos no creen en el pecado original, lo he dicho. Para ellos no hay la culpa. Nosotros somos seres de luz y tenemos que retornar a ser seres de luz. Es precioso, muy poético. Así terminaron, los quemaron a todos. Asegura que la salvación de las almas deben hacerlo siguiendo una vida ejemplar, guiada sobre todo por la contención, la austeridad más absoluta. No pueden mentir ni ingerir alimentos de origen animal y deben evitar la concupiscencia. Algunos tuvieron hijos, pero intentaron llevar una vida de santidad. Yo creo que esto ha sido una constante, ¿no? Bueno, tras recibir el sacramento, los consolados entran a formar parte de la iglesia de los cátaros. Con ellos establecen un vínculo directo con la iglesia primitiva de los apóstoles, que son los primeros en recibir el consolamentum. Ellos eso lo han hecho más de una vez, los primitivos cristianos, están siguiendo esa estela porque no les gusta la vía que ha tomado la iglesia nueva, que se ha reforzado y que se rige como si fuera un Estado, ¿no? Con intereses, recaudando impuestos, con riqueza, con lujo y totalmente a espaldas de lo que le ocurre a la gente, lo que le ocurre a los pobres, etc. La iglesia de Roma para ellos es una versión corrupta de la iglesia primitiva, cuya intención era totalmente diferente. Bueno, los cátaros también se diferencian de la iglesia oficial, que dentro del conjunto de textos que forman la Biblia, ellos solamente creen en el Nuevo Testamento, como os he dicho, mientras que rechazan el Antiguo Testamento totalmente. A ellos Jehová, a los judíos, les parecía yo qué sé, el maligno. Lo del maligno me hace una gracia. Además, los cátaros reclaman que los evangelios se usen de una traducción a la lengua vernácula y no en latín. Tened en cuenta que muchísima gente no sabía el latín y antes se hacían las misas en latín. Yo las he conocido. Bueno, a mí me parecían preciosas porque me encanta el latín. Al enfrentarse con una interpretación tan particular del cristianismo como la de los cátaros, los teólogos e intelectuales católicos, bueno, pusieron el grito en el cielo. Y empezando por el propio Eckbert, de si no encuentran paralelismos con antiguas creencias de tipo dualista como el maniqueísmo. Esta es una antigua religión fundada por el sabio Manes de la Persia antigua, que tiene influencia de los zoroástricos. A mí los zoroástricos me parecen muy poéticos también. El zoroastrismo, que se llaman los parsis actualmente, que están en la India, tuvieron que huir porque también se los cargaban en Persia, que tiene también una base que es muy dualista. Y lo que pasa es que para los teólogos, los cátaros han hecho como un mestizaje con el cristianismo. La identificación de los cátaros y maniqueos por parte de los pensadores católicos de los siglos XII y XIII no es en absoluto inocente. Sin embargo, más allá de estos paralelismos y esas similitudes de los dualistas de uno y otro, la pretensión de identificar a los herejes cátaros con una secta pagana, eso es lo que hicieron. Generaron un pensamiento para que cualquiera pudiera ir allí a matarlos, a robarles su dinero, en fin, a hacer barbaridades. Y eso es lo que hicieron.
todos los aventureros del norte, ya fueran señores feudales que podían quedarse con los castillos o gente que quería prosperar robando a otros, fueron allí, tenían permiso del Papa y del Rey, para que os hagáis una idea. Entonces lo que hacen los teólogos es decir que todos estos pensamientos son totalmente orientales y que no tiene que ver nada con nosotros. Luego, rienda suelta a todas las maldades que queráis hacer a los herejes. Muchos estudiosos del siglo XIX y XX siguieron tales argumentos al pie de la letra y consideraron que el catarismo es una derivación del maniqueísmo oriental que los caballeros cruzados habrían traído a Europa. Yo también lo pienso un poco a partir del siglo XII. Sin embargo, en la última época se ha demostrado que el catarismo es un producto genuinamente occidental, con muy pocas influencias foráneas y mucho menos paganas. Conforme se han encontrado libros y restos que fueron pegados, o sea, fueron quemados en sus días, se han sacado otras conclusiones, han aparecido poquísimos. El dualismo intrínseco de su doctrina surge de la necesidad de explicar la existencia del mal a la luz de unas creencias que totalmente estaban exacerbadas en los poderes demoníacos que eran propios del cristianismo de la época medieval. Igual, recordad que en el siglo 1000 la gente estaba convencida que era el fin del mundo y que todos se iban a morir. O sea, eran barbaridades. Lo que pasa es que en el siglo XI ya hay prosperidad. Igualmente, esta zona donde están los cátaros es una zona próspera económicamente. Hay que decirlo también, que aquí no mueven fichas si no es para conseguir dinerito. Igualmente, tras la creencia, porque había mucho tráfico de comercio en el Mediterráneo, tras la caída de las almas se descubre el mito de Lucifer, al ser el diabólico, el malvado, que se populariza desde la Edad Media. También puede advertirse semejanza. Tened en cuenta que todo el mundo era analfabeto y entonces eran fácilmente manipulables. Hay semejanza entre el catarismo y el movimiento monástico que se desarrolla en Europa desde el siglo V. La existencia de un grupo selecto, el de los buenos hombres cátaros, destinados en exclusiva a la salvación de la hambre de todo el mundo, encajaba muchísimo en la visión que había en la época, desde el siglo V, y que tienen de sí muchos monjes que viven aislados de las tentaciones en los monasterios. En los propios monasterios. La radical oposición de los cátaros a la iglesia institucionalizada, tan poderosa como corrupta, refleja las tensiones interiores que provoca este poder acumulado por la iglesia de Roma desde finales del siglo XI, con el triunfo de la reforma gregoriana, llamada así por el Papa Gregorio VII. Frente a ellas surgen, todas las guerras son cuestión de intereses. Desde, yo qué sé, la Ilíada y la Odisea, porque Troya le iba muy bien económicamente, hasta la actual de Ucrania. Bueno, esta guerra actual se parará cuando la economía lo decida, ¿no? Entonces, todas las guerras tienen un sustrato, como la guerra de reconquista nuestra, que era una guerra de una potencia en expansión ganadera y contra agricultores, buenos agricultores del creciente fértil. Todos son intereses económicos. Bueno, frente a esto surgen intentos de vivir el cristianismo de forma más auténtica y participativa, porque están viendo a los creyentes de esta época, los monjes que tienen auténtica vocación, que la deriva que está teniendo la iglesia era poco afortunada, era poco, ¿cómo se dice? No emulaba la excelencia, por decirlo finamente. En tal sentido, la iglesia cátara se convierte en una alternativa real que se expande como el fuego, una alternativa de salvación frente a la iglesia corrupta, oficial. Y es este hecho, más que los aspectos puramente doctrinales, lo que provoca su condena por parte de la jerarquía católica, que está viendo que se está quedando sin público, y del rey, que quiere hacer caja, como os conté ayer también en los templarios. Ya en el siglo XII inicia una campaña sistemática de acoso. De hecho, la reconquista española es el Papa en el siglo XII el que la estimula, porque convivían cristianos y árabes, y además los cátaros convivían con judíos y convivían también con árabes. Eso ya... Entonces, cuando matan en la ciudad gente, matan también a los judíos y a los árabes que están allí, porque les parecía una aberración. Bueno, hay un derribo del catarismo hasta conseguir su total extinción a principios del siglo XIV. Tardan 200 años en cargarse, los 150 200. Bueno, las primeras denuncias contra los cátaros surgen en el área del Rin, como os he dicho, en 1140. Al parecer, la nueva fe arraiga en ambientes cultivados de las ciudades alemanas, que se ven implicadas en el enfrentamiento de los soberanos, porque las ciudades alemanas eran como un puzzle de pequeños estados, pequeños ducados, etc. Y bueno, el que
expandieran con la gente, que no existía lo que todo el mundo conocía y que no había que respetar tanto la autoridad, pues eso entraba en colisión con lo que era conseguir impuestos, etcétera, etcétera. Eso podía llevar a la rebelión y para el poder central era muy peligroso. Así que los soberanos del Sacro Imperio se ponen, encienden la alarma y mantienen esa época del papado a causa de las pretensiones de autoridad universal esgrimidos por este último. Los predicadores cátaros difunden sus ideas siguiendo las principales vías de comunicación de la Europa occidental. Había sobre todo muchísimos tejedores dentro de los cátaros, que eran como grupos de proletarios antes de que empiecen las fábricas, ¿no? Y estos grupos lo que pasa es que extienden la idea y se rebelan, etcétera. Bueno, en cada región, cuanto más enraizado está el sentimiento anticlerical, con mayor facilidad prende el catarismo. De este modo, el movimiento puede difundirse a través de un amplio territorio. Se daban cuenta de lo que se estaba convirtiendo en la iglesia, que llega hasta Flandes. Yo la iglesia, mirar, también defiendo que hay misioneros, hay buena gente. Y se extiende el catarismo a Flandes, al norte de Francia, la campaña a la Borgoña, es toda la Occitania, y Provenza, que están también allí los poetas, etcétera. Es una zona muy culta y que comprende asimismo las zonas donde se han creado, alcanza su máximo. Bueno, como he dicho, la Occitania es la mitad sur de Francia, de la actual Francia, y del norte de Italia, pero tenía también los Pirineos, la zona catalana aragonesa, española. Los cátaros transmiten, os digo que hay viajes organizados para ir a ver los sitios de los cátaros, porque son preciosos, son ruinas. Los cátaros transmiten su doctrina de forma oral mediante las prédicas y vivían un poco mendicantes, las conversaciones personales, pero también por escrito, tienen buenos intelectuales. En los siglos XII y XIII hay una literatura cátara abundante, que claro, como la queman, pues no nos hemos enterado. Y que eso es difícil de apreciar porque la represión inquisitorial, porque hubo una cruzada, que todo esto desapareciera, todos los escritos cátaros. Y si se haya conseguido alguno ha sido de casualidad. Bueno, creo que en Italia, en 1930, no así. Los investigadores han localizado algunos textos genuinamente cátaros y uno de ellos el libro de los Principios, que es un tratado de teología dualista que un erudito francés localiza en la Biblioteca Nacional de Florencia en 1930. En resumen, de otro tratado más importante escrito por el teólogo cátaro Giovanni de Luggio, tuvieron buenos intelectuales que no los dejaron crecer, los masacraron, que este es de Bérgamo, en las primeras décadas del siglo XIII. El único sacramento, claro, lo que pasa es que el rey de Francia se atrevió con Francia. El único sacramento, pero fue brutal, sacramento aceptado por los cátaros, el consolamentum o el consolament, era el bautismo del espíritu conferido por imposición de las manos, como he dicho, a un novicio. Y ese rito se basa en los pasajes del Nuevo Testamento, como le he dicho, en los Hechos de los Apóstoles, que se explica como tal hasta la muerte de Cristo, y sus apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés en forma de lengua de fuego que caen sobre sus cabezas, como luego Pedro y Juan van a Samaria para transmitir la buena nueva, el Espíritu Santo, a los samaritanos mediante el acto de imponer manos. Es muy bonito también, muy poético. Los cátaros deducen que todo ello es el verdadero bautismo que se realiza por la imposición de manos. En 1310, Pierre Thiers, notario de Eiselstern, al norte de Andorra, expone ante sus correligionarios cátaros la doctrina de la caída de las almas de la tierra corrupta, según recoge un acta inquisitorial. Dice, entre otras cosas, que el Padre Celestial al principio hace todos los espíritus, todas las almas del cielo. Y estos espíritus y estas almas, lo que pasa es que están con el Padre Celestial. Después el diablo se dirige a las puertas del paraíso y quiere entrar, pero no puede. Y entonces se queda en las puertas durante 1000 años. Entonces lo que hace es tentar, entra mediante engaño al paraíso y cuando está dentro convence a los espíritus y a las almas hechos por el Padre Celestial para que su suerte no sea buena, porque los están sometiendo al Padre Celestial, pero que si quieren seguirle a él, al mundo les daría posesiones, campos, viña, oro, plata, mujer y otros bienes de este mundo inferior, que es la tierra. Entonces los engaña con estas tentadoras palabras y todo el mundo los sigue, como el flautista de Alimelín. Y las almas que están en el cielo siguen al diablo y todos aquellos que le siguen
caen del cielo, caen tanto, hemos caído todos de la zona celestial siguiendo al diablo, que durante 9 días y 9 noches parece una lluvia todos los hombres que caen aquí al mundo inferior. Entonces el Padre Celestial, viéndose casi abandonado por los espíritus celestiales, que son nuestros almas, y las almas, se levanta en su trono y pone el pie en el agujero por el cual caen esas almas y esos espíritus, y dice que queda a los que quedan, que si a partir de aquel momento, si alguno se mueve, eso lo dice el Padre Celestial, no conocerá jamás descanso ni paraíso, ni reposo. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana hablaré de arte, sí o sí. Hasta mañana.